Las mágicas noches de la Champions han vuelto. El camino hacia Múnich 2025 está marcado y los 8 mejores clubes de Europa ya conocen su destino. Ahora deberán librar batallas de ida y vuelta, donde cada equipo peleará por avanzar a la siguiente fase. Así que ha llegado el momento de poner la mirada en el futuro, analizar las probabilidades de cada uno y predecir cuáles serán los 4 que seguirán con vida en la lucha por levantar la orejona. La Champions League 2025 ha llegado a los cuartos de final. Esto significa que ahora solo se enfrentan 8 equipos de los 36 que iniciaron este torneo. Tras los octavos de final, el cuadro ha quedado configurado con enfrentamientos de alto voltaje. El Arsenal se medirá al Real Madrid, actual defensor del título. El PSG de Luis Enrique enfrentará al Aston Villa. El Barcelona de Hansi Flick chocará contra el Dortmund. Y el Bayern Múnich tendrá un duelo de titanes contra el Inter de Milán. Antes de entrar en acción, debemos tener en cuenta que los goles de visitante ya no valen para desempatar. Si la cosa queda igualada después del partido de vuelta, nos vamos a los 30 minutos de tiempo extra. Y si siguen empatados, a penales, amigos. Ahí donde los nervios se comen a los grandes y los porteros se hacen héroes o villanos. Ahora sí, vamos con el primer encuentro, Arsenal vs Real Madrid. Los Gunners cerraron la fase liga en tercer lugar con 19 puntos, sumando 6 triunfos, un empate y solo una derrota, que sufrieron en su visita al Inter. En octavos les tocó el PSV. En la ida el Arsenal los borró de la competición con una goleada de 7-1 en su propia casa. La vuelta fue puro trámite, los de Arteta jugaron a media máquina, sabiendo que la clasificación ya estaba en la bolsa, y sellaron un 2-2 sin despeinarse. Mientras que los blancos arrancaron el torneo con el cartel de favoritos, no solo por ser el vigente campeón, sino porque tras 7 años de novela, Kylian Mbappé finalmente aterrizó en el Bernabéu. Sin embargo, toda esa expectativa no se reflejó en el campo y el Madrid no tuvo un inicio esperado. La fase de liga terminó con el Real Madrid en el puesto 11, consiguiendo 5 triunfos y 3 derrotas, por lo que para llegar a los octavos tuvo que jugar los playoffs ante el City de Guardiola. Tras dejar en el camino a un irreconocible Manchester City, el Real Madrid se plantó en octavos para disputar un derbi madrileño ante el Atlético. En la ida el Real Madrid ganó 2-1 a Julián Álvarez. Prácticamente la araña jugó solo en el Bernabéu. En la vuelta los colchoneros igualaron el global con un gol de Gallagher, llevando todo a la última instancia, unas infartantes tanda de penales. La mística del Madrid y el VAR en esta competición volvieron a ser determinantes. El disparo anulado a Julián Álvarez por un doble toque que ningún ser humano habría visto sin 200 repeticiones en cámara lenta. Luego, el disparo fallado por Marcos Llorente le dio la clasificación al Real Madrid sin que Courtois tuviera que atajar un solo remate. Así, una vez más, los blancos eliminaban al Antártico de Madrid y avanzaban a los cuartos de final. Este ha sido el camino de ambas escuadras hasta esta etapa. Pero, ¿en qué estado llegan las plantillas? Los de Arteta han tenido una temporada de altibajos. Recuperaron a Gabriel Martinelli en el ataque, pero la gran incógnita es Bukayo Saka, quien sigue entre algodones y no tiene asegurada su presencia en cuartos. Como si fuera poco, Kai Havertz y Gabriel Jesús no volverán a jugar en lo que queda de la temporada, mientras que los hombres de Carlo Ancelotti llegan motivados a estos partidos. Con los goles de Kylian, Vinicius y Rodrigo, tienen argumentos para soñar. A esto se suma la potencia y el sacrificio de Federico Valverde, aunque en algunos partidos han quedado en evidencia tanto sus virtudes como sus carencias. Si nos vamos a los libros de historia, estos equipos solo se han enfrentado un par de veces en Champions. Esto fue en los octavos del 2005-2006, cuando empataron 0-0 en Londres, y en el Bernabéu, Thierry Henry marcó el único tanto que eliminó a los galácticos de Beckham, Zidane, Ronaldo Nazario y compañía. Habiendo repasado el camino de ambos clubes, el Arsenal de Mikel Arteta probablemente sea una amenaza más grande de lo que parece a simple vista. Pero cerrar la serie en el Santiago Bernabéu puede ser un desafío demasiado grande para un proyecto que, aunque lleva tiempo, todavía parece en construcción. El Real Madrid una vez más ha demostrado que no necesita dominar los 90 minutos para imponer su ley en Europa. El Arsenal tendrá que hacer un partido perfecto si quiere detener a un gigante que parece destinado a estar en Múnich el 31 de mayo. En las predicciones, el Arsenal tiene un 45% de chances de avanzar, mientras que el Real Madrid parte con un 55%. La experiencia de jugadores que ya han levantado la orejona, la mística de los últimos minutos en el Bernabéu y por supuesto el poder de las cejas son factores que inclinan la balanza a favor del Madrid en cualquier eliminatoria. Ahora vamos con el siguiente enfrentamiento
entre el Aston Villa y el PSG. Los villanos cerraron la fase inicial en el octavo lugar, sumando 16 puntos, gracias a 5 victorias, un empate y 2 derrotas. Ya estando en fase de eliminación directa, se midieron al Club Brujas y no dejaron dudas, ganando en ambos encuentros para meterse en los cuartos de final. En cuanto al PSG, ha sido protagonista de una impresionante resurrección. Terminó la fase de liga en un decepcionante puesto 15, pero en los playoffs se paseó contra el Brest con un humillante 10-0 en el global. Luego, en octavos, le tocó enfrentar al Liverpool, un partido digno de una final. La serie se decidió en penales, donde el portero más tronco del fútbol recordó cómo usar los brazos y atajó 2 tiros, dándole la clasificación al PSG y eliminando a un Liverpool que venía de arrasar como líder en la fase de liga. Ahora, si hablamos del estado de forma de cada club, el Aston Villa, si bien es un equipo que no tiene muchos reflectores en Europa, ya sabe que es ganarle a un club francés. El Dibu Martínez atajó 2 penales para eliminar a Lille en la Conference League en la temporada pasada, y ahora llegan con la motivación de repetir la hazaña contra otro rival de la Ligue 1, mientras que el PSG es ahora mismo una máquina de hacer goles. Quizás se encuentra en el mejor momento de su historia, impulsado por el gran nivel de jugadores como Dembélé y Bradley Barcola, y por la solidez que Luis Enrique le ha dado al equipo. Sin embargo, aunque los parisinos tienen flechas en la delantera, talento individual, sigue mostrando fragilidad en momentos clave, especialmente en la portería. En cuanto a las probabilidades, el PSG cuenta con un 70% de opciones de avanzar, mientras que el Aston Villa tiene un 30% de chances de meterse en la semifinal. Ahora vamos con el otro choque, Barcelona versus Dortmund. El club azulgrana ha sido uno de los equipos más sólidos en todos los terrenos esta temporada. Aunque comenzaron la fase de liga con una derrota, a partir de ahí encadenaron 6 victorias y un empate, sumando 19 puntos que les aseguraron el segundo lugar en la tabla. En octavos se reencontraron con un viejo conocido, el Benfica, rival al que ya había vencido en la fase de liga. Los de Hansi Flick no tuvieron problemas para repetir la dosis. En la ida, la gran figura fue Szczęsny. El polaco se fumó todo el humo de las bengalas y se convirtió en un mudo. El único tanto blaugrana lo anotaría Rafinha. En la vuelta, nuevamente el brasileño junto a Lamine Yamal sentenciaron la serie y sellaron la clasificación a cuartos de final. Por su parte, el subcampeón de la pasada edición, el Dortmund, cerró la fase de liga en el 10º lugar, con un balance de 5 victorias y 3 empates. En los playoffs de los 16avos, eliminó al Sporting de Lisboa tras imponerse de visita y empatar en Alemania. En octavos igualó en el Signal Iduna Park frente a Lille, pero en Francia logró una victoria por 2-1 que le permitió sellar su pase a los cuartos de final. Ahora, si hablamos de actualidad en cada escuadra, es probablemente el emparejamiento más desequilibrado de los cuartos de final. El Borussia Dortmund naufraga en la Bundesliga, fuera de cualquier opción europea para la próxima temporada, por lo que la Champions se ha convertido en su última bala para intentar salvar el año, mientras que el Barça no ha perdido en todo el 2025. El club catalán actualmente es un rival que tiene a varios de los jugadores más sólidos del mundo en casi todas las posiciones. Jugadores como Pedri, Robert Lewandowski, Lamine Yamal o Rafinha, el máximo goleador de esta edición. Además que ha asimilado sin problemas la idea de juego de su entrenador Hansi Flick. El objetivo para los culés es clarísimo: avanzar a las semifinales a las que no llegan desde la edición 2018-2019. Al Borussia Dortmund le queda apostar a que sus individualidades puedan al menos nivelar el terreno, ya que el Barcelona llega como un avión a esta eliminatoria. Ahora, si nos vamos a los registros históricos, solo vemos 3 enfrentamientos, un empate y 2 triunfos para los blaugranas. Esta última victoria fue cuando se enfrentaron en la fase de liga, y el Barça de visita consiguió un 3-2 en Dortmund. Si hablamos de probabilidades, el Barcelona parte con un 75% de opciones de meterse en la semifinal, mientras que el Dortmund con un 25%. Aunque esto parece sentenciado, ojo Hansi Flick, que la redonda es caprichosa. Ahora vamos con el último encuentro, un duelo entre 2 potencias del fútbol europeo, Bayern versus Inter. La campaña del cuadro bávaro ha sido más irregular. Finalizó la fase de liga en el puesto 12. Lo que le llevó a jugar los playoffs ante el Celtic para llegar a octavos. Un triunfo en Escocia y un empate en Alemania le sirvió para avanzar. Ya estando en octavos, aplastó al Leverkusen con un marcador de 3-0 en la ida y en la vuelta selló el pase con un 2-0. En cuanto al Inter,
terminó la fase de liga con 6 victorias, un empate y una derrota, consiguiendo 19 puntos, ubicándolo en el cuarto lugar de la tabla. En los octavos ganó los 2 partidos sobre el Feyenoord y avanzó a los cuartos de final. Este ha sido el camino que los llevó a cruzarse en esta fase. Ahora compararemos poder a poder a cada equipo. El Nerazzurro es probablemente el club con la mejor defensa del certamen. Solo ha recibido 2 goles en toda la Champions y arriba tienen un delantero que se encuentra en óptimas condiciones. Hablamos de Lautaro Martínez. En tanto, el Bayern es otro club que cuenta con una delantera afilada con Harry Kane como punta de lanza. Eso sí, hay una preocupación en la portería. Manuel Neuer sufrió una insólita lesión mientras celebraba el gol de Musiala en el partido de ida contra el Bayer Leverkusen. El portero alemán aún no tiene clara la fecha de su regreso. Si nos vamos a los registros históricos, la balanza se inclina hacia el Bayern, que suma 4 triunfos, un empate y 2 victorias para el Inter. Pero ojo, hay un plus gigante para los bávaros. La final se juega en su estadio. Teniendo eso en cuenta, los alemanes harán lo imposible para seguir con vida y soñar con jugar la final en su propia casa. En cuanto a probabilidades, la cosa está apretada. El Bayern tiene un 52% de chances de avanzar, mientras que el Inter con un 48%. Las probabilidades ya están sobre la mesa. Repasando los porcentajes, así pinta la cosa. El Madrid llega con 55% contra un Arsenal que tiene 45%. El PSG parte con un 70% frente al Aston Villa, que tiene 30%. El Barça tiene un 75% contra el Dortmund, que llega con 25%. Y por último, en el Bayern vs Inter, los alemanes tienen una ligera ventaja del 52%, mientras que los italianos van con 48%. Con estas expectativas llegamos a los cuartos de final, pero ya sabemos cómo es esto. La estadística dice una cosa, pero la pelotita es la que manda. Eso es todo por hoy, gente. Nos vemos en la próxima. Chao.